En esta mezcla, para detectar la paridad, utilizando el método de Cale, lo que hacemos es, primero, entonces nos ha quedado un número par, nos ha quedado 2, entonces en este caso, cuando es par, desfasamos la estrella y por arte de magia no hay paridad. Y por arte de magia no tenemos paridad. ¿El método de Cale es arte de magia? No. En el método de blind tracing es más fácil predecir por qué no sale paridad y entender cómo funciona el método, pero el método de Cale a priori parece magia, pero no es magia. Tiene una explicación y eso lo vamos a ver ahora. Para empezar, vamos a hablar un poquitillo de matemáticas. No os asustéis, va a ser bastante simple, lo voy a simplificar bastante para que lo entienda cualquiera. Y a poco que sepáis lo que es un número par y un número impar y poco más, lo vais a entender, ¿vale? Vamos a empezar hablando de aritmética modular. Lo que vamos a hacer es como grupitos de números, ¿vale? Por así decirlo. Vamos a agrupar los números en, pues eso, como si fueran en cajas. En este caso lo vamos a hacer con números pares y números impares, pero podría ser cualquiera. 0, 1, 2, 3, 4, así con todos los números, ¿no? Hasta el infinito. En aritmética modular se puede hacer con cualquier otro número, o sea, se podrían hacer 3 cajas, 4, 5, y bueno, como sabréis, pues los números pares al dividirlos entre 2 sobra 0, y al dividirlos entre 2 los impares sobra 1. Podría hacerse pues al dividir entre 5 si sobra 0, 1, 2 o 3 o 4, pero bueno, como estamos hablando de paridades, pues va a ser par e impar. Bueno, esto es una definición un poco más formal de lo que es un número par y un número impar, pero bueno, yo creo que lo sabéis todos, aunque sea de antes, ¿vale? Y ahora voy a demostrar dos lemas que, bueno, son bastante simples, pero los escribo en matemáticas para, bueno, por si lo queréis tener, pero en simplificado, si tenemos un número y le sumamos un número impar, sumar o restar un número impar, cambiamos la paridad. Y si le sumamos un número par, no la cambiamos, ¿vale? Los he dejado escritos así y bueno, si tenemos un número, están así en este orden, ¿no? Pues bueno, si le sumamos un número impar, por ejemplo el 1, vamos a cambiar de grupo, ¿no? De par a impar y de impar a par, así con todos. O si es con el 3 o si es restando va a pasar lo mismo. Y si le sumamos un número par, por ejemplo el 2, sumamos 2, nos movemos en esta caja sumando o restando, ¿no? Y con los impares también. Pues bueno, es eso así de básico y así de simple. Luego normalmente en el CSP lo hacemos un número par, pues el 0, y un número impar el 1, porque no nos queremos complicar, pero bueno. Luego voy a escribir la demostración. Y bueno, aquí ya tenéis la demostración escrita si os la queréis mirar. El n es el número que tenemos en la cuenta en el CSP, por así decirlo, y luego el p es el número que sumamos. Como veis, si sumamos un número par, nos queda la misma paridad, y si sumamos un número impar, pasamos de par a impar y de impar a par. Y poco más. Estos son los dos lemas que usaremos ahora en el CSP. Creo que se han entendido. Espero no haberme ido muy en terrenos complicados de matemáticas ni nada. Yo creo que es algo bastante básico y si no entendéis la demostración da igual. Quedaros con que al sumar o restar, pues eso, un número par no cambia la paridad y un número impar sí que la cambia. Bien, ya vamos con el cubo. Cale lo que hace en general es comparar una mezcla con el estado resuelto, ¿vale? Y esto es lo que lo hace diferente de Blind. Blind se coge una forma, la que sea, se hace un esquema y ya compara sabiendo que no va a dar paridad. Pues Cale es al revés. Lo compara con el estado resuelto y el tema que sea par o impar lo hace el propio algoritmo, por así decirlo. Este caso es impar y este es par. Y bueno, no es tan fácil de ver porque cambiamos una esquina con una arista y media esquina y no sé qué, pero bueno, con prueba y error se pueden sacar los algoritmos. Y ahora, ¿por qué hacemos lo de los 3 colores y todo esto? Pues bueno, vamos a empezar con la cara de arriba. Vamos con las aristas. Vemos las 3 primeras. Y bueno, en el estado resuelto es azul, naranja, verde. ¿Vale? Pues este es el estado resuelto. Y vemos que no hay paridad porque, bueno, ya sabemos hacer Cale. Pero bueno, lo que se hizo en un inicio es ver las 3 primeras y hacer todas las opciones. Y ya ir viendo cuáles dan paridad y cuáles no. Vale, tengo por aquí un Excel con todos los casos y bueno, el caso resuelto es este. Azul, naranja, verde, verde, rojo. Y les he puesto números del 1 al 4 para verlos mejor. Y pues lo que digo, todos los casos, al principio se hicieron todos los casos y ver cuál daba cada cosa y tal. Aquí están ordenados como si fueran números, 1234, 1243, así, para ver que no me dejo ninguno. Aquí tenéis pues qué permutación te hace y si es paridad o no. Los tenéis más abajo ordenados
en otro orden, pues primero sin paridades y luego con paridades, para que, bueno, le podéis echar un vistazo e ir viendo pues cuáles son todos los casos. ¿Y qué ocurre? Que al principio pues eran muchos casos, evidentemente, ¿no? Pues bueno, luego llegó Helmer Ewert y se puso a analizar los casos y, bueno, iba poco a poco, iba viendo la capa del medio y de tanto mirar empezó a ver algunos patrones y ver cuáles se repetían y tal. Y os dejaré un vídeo abajo para que veáis su vídeo, y no lo explico yo, lo va a explicar él, ¿no? Pues, y así poder ver, pues, cómo se le ocurrió todo esto de si son opuestos y están juntos y todo esto, pues, que sepáis que lo descubrió él. Luego vamos con la capa de las aristas de abajo y vamos a ver que no es igual, ¿vale? Vemos las tres primeras, verde, naranja, azul, y ahí va, vemos que hay paridad. Pues bueno, esto no es que esté mal, ¿vale? No pasa nada. Como vimos antes, si va a dar lo contrario, pues empezamos contando 1. Entonces, las aristas blancas, por así decirlo, en el estado resuelto tienen paridad. Pues sería como una paridad. Lo podemos resolver al estado resuelto y contamos 1. Y ya veremos cómo tiene sentido luego, ¿vale? Ahora, si vamos con las esquinas, vamos haciendo lo mismo. Y ahí va. En las esquinas de arriba también hay paridad. Vemos los opuestos, rojo, azul, naranja, y también hay paridad. Pues ¿qué podemos hacer? Resolverlo al estado, o compararlo con el estado resuelto y contar otra, contar un 1 más, ¿no? Y entonces tenemos que la paridad de las aristas de una capa con la de las esquinas de la otra se cancelan, por así decirlo. Porque bueno, sumamos 2 y no cambia la paridad. Y si vamos con las esquinas de abajo, verde, rojo, verde, naranja, no hay paridad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hacer los 4 tipos de pieza, compararlo con el estado resuelto de las aristas y vamos a ver que las dos paridades, la de aristas de abajo y esquinas de arriba, se nos van a cancelar. Entonces podemos hacer eso. De hecho, esta es una de las cosas chulas que tiene Keil, que es como un poco, digamos, universal al patrón de colores que tengáis. Si vosotros tenéis el patrón cambiado, os va a dar a priori las paridades contrarias, pero va a funcionar siempre, porque van a haber 2 capas bien y 2 capas mal, y esas 2 se cancelan. Entonces, si con este patrón tenéis una paridad, con la otra vais a tener 3, porque son justo las contrarias, y viceversa, que son siempre la misma paridad. Si tienes 3, aquí en el otro tienes 1, si tienes 2, en el otro tienes 2, y siempre son igual, de números pares o impares, y es por eso por lo que funciona. Y también es curioso que el coger rojo y verde es un poco, bueno, no es arbitrario, funciona, pero si hubiéramos cogido los contrarios, también funcionaría. Porque bueno, pues por lo mismo, si en un modelo tienes 3, en el otro tendrás 1, porque es 4 menos 3. Si en uno tienes 0, en el otro tienes 4, así sucesivamente, y son todos o todos pares o todos impares. Este sí, este no, sí, no, tal. Y bueno, esta explicación está bastante inspirada en un vídeo del canal Bot de Giraffe Monkey, que lo explicó por primera vez. Y bueno, os la dejaré abajo obviamente y bueno, esta es mi explicación, que está inspirada en ella, pero bueno, no fui capaz de deducirlo por mi cuenta, ¿vale? Los de antes sí, pero este no, y pues eso, lo dejo abajo obviamente. Y bueno, como vemos, nos fijamos en el patrón resuelto y bueno, al hacer el tracing vemos esta figura, ¿no? Estas de aquí, estas de aquí. ¿Vale? Están así en fila, ¿vale? Este es el orden. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, a priori funciona lo de que tienen que ser pares, porque bueno, este sí, no, sí, no, sí, no y sí. Estas 4, ¿vale? ¿Son números pares? Sí, pues no hay paridad. Pues bueno, ¿qué ocurre? Si nosotros hacemos el tracing solo de antes, hay una paridad que no detectamos, y es, si cambiamos estas dos aristas, ¿qué ocurre? Que no vamos a detectarla. Hay paridad porque hemos hecho un intercambio, pero al ver las negras vemos en el mismo orden y al ver las blancas vemos en el mismo orden y no la detectamos, ¿no? Pues bueno, voy a poner otro caso y lo explico mejor, no tanto para un caso suelto, sino para todos, a ver si soy capaz. Vale, voy a poner el caso de, al hacer el tracing, el que queda, pero intercalando blancas con negras, ¿vale? Blanca con negra, sí. Y a ver, la segunda es, bueno, un intercambio desde el resuelto. Estas dos, vale. Ahora, 2 intercambios. A ver, ahora la blanca naranja, 3 intercambios.
3, este está bien. Y 4 intercambios, ¿vale? Y ya está. Este es el caso que voy a poner para explicarlo. Hemos hecho 4 intercambios, lo cual no tiene paridad. Y si contamos las piezas solo blancas o solo negras, no detectamos paridad. Porque, bueno, en las negras no hay paridad y las blancas sí que tenemos, pero por lo que dijimos que abajo justo cambia. Y esta paridad se nos cancelará con las de las esquinas. Entonces, bueno, esto no tiene paridad. Y ahora, ¿qué hacemos? Pues eso, estas dos y estas dos. Y ahora, ¿qué ocurre? Que no vamos a detectar la paridad haciéndolo de antes si cambiamos dos que son adyacentes con distintos colores. Esa es la que no podemos detectar, ¿vale? Aquí está el kit de la cuestión. Si cambiamos dos adyacentes con colores diferentes, no lo detectamos. Sean estas, sean las que sean, ¿vale? Y entonces, ¿qué ocurre? Al cambiar dos piezas adyacentes, siempre vamos a afectar una de cada dos, ¿no? ¿Vale? O sea, si cogemos estas 4, cambia dos piezas adyacentes sin tocar estas. No se puede, siempre vamos a tocar una de estas dos. Entonces, al cambiar una de estas por una de sus adyacentes, ¿qué vamos a tener? Pues en vez de las 4, 3 y 1. Entonces son impares. Y si volvemos a hacer otro intercambio, pues volveremos a tener números pares. O bien 2 y 2 o 4 y 0. ¿Vale? Entonces es por esto por lo que hacemos este paso. Y luego hacemos con las esquinas lo mismo, ¿vale? Y nada más, esta es la explicación de por qué el método de Keil funciona y tiene sentido, y es compararlo con el estado resuelto y ver qué va ocurriendo en cada caso. Y ahora, ¿qué queda? Pues bueno, ir aprendiéndose qué casos son, qué hace cada uno, porque este, por ejemplo, pues pasa de impar a par, por así decirlo. Bueno, ir viendo en cada caso qué es lo que ocurre, qué hace el propio algoritmo al resolverlo si la cambia, y saber utilizarlo para meterlo en la inspección y poder utilizarlo en Speedcubing. Pues bueno, espero que os haya gustado. Mirad la descripción, que es donde dejo algunos vídeos en los que saco información y me he inspirado y tal, y bueno, espero que los veáis. Y nada más, preguntarme alguna duda si la tenéis, y nada más.